Mejor explicado imposible. ¿Ah, sí? Ahora, sumémosle el hecho de que no existe peor enemigo para el empresario que la incertidumbre. ¿Sí? Porque vos estás poniendo tu patrimonio. Vos estás buscando un clima donde vos podás invertir. Y en este momento la industria de la construcción está en una tormenta perfecta. No tenemos dólares para importar. Para cualquier proyecto, me animo a decirle que es mayor a un 80% de los materiales que son importados. Más del 80% se importa. Sí. Vos ves los edificios, ya pues el tema, la gente exige comodidad, y en esas comodidades está el tema tecnológico, mejores materiales, y nosotros en Bolivia son muy pocos los materiales que fabricamos. Que se produce, sí. Y lo poco que fabricamos tiene insumos que son importados. El tema de pintura, por ejemplo, decía, no, la pintura no debería subir de precio. ¿Y de dónde sacamos todo lo que significa los tintes, otras cosas? Son importados. Para eso yo necesito dólares. Necesito certidumbre de que con la inversión que yo haga voy a poder seguir trabajando. Entonces, esto se ha vuelto complicado. Estamos en una situación donde se suma a que no hay proyectos. La ejecución presupuestaria en los 3 niveles del Estado ha sido menor al 50%. Tenemos problemas de dólares. No tenemos diésel ni gasolina. Entonces, ahorita es muy complicado el poder presentarse a una licitación estatal o animarse a empezar un proyecto privado. Sí. Un poquito aterrizando más sobre la importación de materiales de construcción, comparando con la pandemia, llama la atención que durante el año de la pandemia se haya importado más material de construcción que el año pasado, que en teoría fue normal. Y uno comienza a concluir, bueno, ¿qué pasó? ¿Se construyó menos el año pasado que durante la pandemia? ¿O cómo se arreglaron para que no sea así? No, el ciclo de la construcción, el tema de la pandemia, por ejemplo, fue algo que no venía programado, si quiere decir, no nos dieron en tal fecha vamos a cerrar. Sí. Entonces, mes de enero, febrero, marzo, estamos en época de lluvia, todas las empresas empezaron a comprar material y logró ingresar gran cantidad de ese fierro que decía, ¿no? El fierro en Bolivia solamente la producción boliviana llega a menos de un 2.7% para lo que significa la demanda. Todo lo demás es importado. Entonces es un índice. El fierro es uno de los índices más sensibles que tenemos en la construcción. ¿Y qué pasa con Mutún, Javier? ¿Ayudará? Estamos hablando de que cuando nosotros visitamos el Mutún y nos explicaba el ingeniero Alvarado de lo que va a ser la producción, haciendo los cálculos nosotros vemos de que va a ser sí una gran ayuda, más o menos hasta el 25-28% de lo que significa la demanda en Bolivia. Pero ¿cuál es el ítem más importante? No ítem, sino ¿cuál es lo más importante del Mutún? La estabilidad de precio, porque no deja de ser el fierro un commodity a nivel internacional. Entonces cualquier problema que haya bélico en el mundo se ve reflejado en los commodities. Entonces el precio hoy día está a $600 la tonelada y nos puede subir a 1.200, 1.400 de acá a 2 semanas. Entonces, esa estabilidad de ese 28% que va a significar más el 5 o el 2.7 que te decía de la otra producción de las otras 2 empresas que hay, ya tenés un 30% de estabilidad cuando esté a pleno funcionamiento mutuo. Eso para nosotros es importante. ¿Cuándo más o menos? Ellos nos decían, ¿no?, que faltaba todavía el principal módulo que ingresaba, que era el módulo 4, si no me equivoco, que es ya el módulo que sacaba el acero como nosotros lo necesitamos, ¿no? Sí. Ahorita están todavía comprando material del Brasil. El 2027, 2026, ya. Asumimos que finales del 26 es lo que nosotros tenemos visto, ¿no? Perfecto. Volviendo un poco a esta comparación de pandemia y de ahora, en términos de importación, decías que los primeros 3 meses de ese año de la pandemia hubo un flujo importante de importaciones. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó el año pasado? ¿Falta de dólares? ¿Cómo sortearon el tema de la falta de dólares? Porque la construcción creció el año pasado o no. Hubo empresas que ya vieron unos síntomas de esto y empezaron a estoquearse del sector privado, en los que tienen edificios, y lograron pasar este mal momento y continúan trabajando. La suma de los dólares más la incertidumbre hace que vos empeces a frenar tus inversiones y vayas controlando. En el sector privado, yo todavía puedo seguir pagando ese 105% que ha llegado el día viernes de mi remesa al exterior para poder comprar. Sí, pasó de 100%. 105%.
Tenemos nosotros... Segurísimo, sí, Javier, así. sí. Nosotros tenemos y llamamos a los bancos y hemos ido viendo 105%. Ahorita, como le digo, esto es el viernes. Todavía puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque ese precio yo lo voy a transferir al que me va a comprar el departamento, la casa o el bien. Pero ¿qué pasa con el sector público? Y ahí está el gran freno. El sector público maneja más del 70% de las obras en Bolivia. Carretera, hospitales y otras cosas grandes. Y si vos tenés una ejecución presupuestaria menor al 50%, no hay licitaciones, hay una deuda inmensa con las empresas constructoras, ya vos empezás de entrada ya no hay empresa que pueda importar porque sabe que no hay obras y no va. Acá la construcción en Bolivia está sobreviviendo por lo que significa la inversión privada. Es el hecho, el que viene e invierte, el privado que invierte. Hay por decir, el año pasado hubo edificios entregados, sí. No se frenó. Este año, ¿cómo está la perspectiva? Porque vemos algunos edificios en construcción del sector privado aquí en Santa Cruz, ¿no? Ha bajado el ritmo, pero continúan. ¿Por qué? Porque el privado pues tiene una planificación. Yo para planificar un edificio estoy entre 1 y 2 años antes del inicio. Todo lo que significa el proyecto, más la aprobación, más el financiamiento. Y ahí empiezo la construcción. Y ahí el empresario empieza a invertir, porque ya sabe, ¿no? Está la preventa, entonces va ayudándose a que esto no se frene. No así el sector público. Entonces el privado va a continuar. Nosotros cerramos nuestro OBU, nuestro observatorio urbano, a diciembre del 2024 con 1 millón de metros cuadrados. Un poco menos que el 23. ¿Sí? Pero ahí vos, ya haciendo el análisis y ahí hilando fino, vos ves que hay una obra que te cambia eso. Porque si esa obra no hubiera empezado, que está atrasada porque tenía permiso del 2016-17, si esa obra, como recién ha entrado a trabajar, o entró al OBU y está en construcción. Si no estaba, hubiéramos tenido casi un 25% menos de construcción en el 2024 que en el 2023. ¿Y cómo se perfila este año electoral con una agudización de la falta de combustibles, al menos, con el tema del dólar que, como decía, 110% de comisión es altísimo, ¿no? 105 lo precisamos al viernes. Sí. A ver, vuelvo a recalcar. Lamentablemente, la incertidumbre es complicada. Normalmente en un año electoral vos inaugurabas inicios de obra, pero pues montones, ¿no? Y que los políticos entregaban obras. Calculaban cabalingo para que se entreguen 20, 30 días antes de las elecciones. Sí. Ahora no hay nada. Y más bien en su momento nosotros recomendamos a las empresas que no ingresen a licitaciones, por ejemplo, de la Alcaldía Municipal de Santa Cruz de la Sierra. ¿Por qué? Porque el análisis financiero que hacíamos de sus estados financieros claramente establecía que su deuda a corto plazo era mayor al presupuesto que tenían. Entonces es un suicidio entrar a una licitación de esa. Lo dijimos abiertamente, porque lamentablemente la Alcaldía Municipal de Santa Cruz de la Sierra ha lastimado a la industria de la construcción que no tienen ni idea. Uno de los mayores contratantes en Bolivia es la Alcaldía Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Pero ahora, ¿cómo está la deuda? De la alcaldía, del gobierno departamental no lo sé, y si el nacional también tiene. Nosotros tenemos, el gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra tiene más o menos 1.200, incluyendo servicios, todo lo que significa recojo de basura y poda de árboles, que son empresas que están afiliadas a Cadeco Cruz y tenemos los datos. 1.200 millones de bolivianos de deuda que se le debe a la industria de la construcción, es decir, a las empresas constructoras que han servido y han dado y trabajan para la alcaldía. Muchas de las obras ya han empezado los trámites de rescisión de obra, de contrato, perdón, porque no hay posibilidad de continuar. Sumada a la deuda, van a quedar a medias el diésel y la importación de materiales. Sí. Yo ya no puedo ir en contra de mi patrimonio, porque la ley también nos protege, ¿no? Cuando hay una obra que va, vos podés perder plata en la obra, sí se puede, pero hay un nivel de pérdida que vos podés aguantar y la ley te protege para que no perdás todo. Entonces, hay ya varios contratos que se están por rescindir y veamos el nivel de licitaciones que tienen desiertas. ¿Y con el departamental y el nacional? Nosotros en el departamental hay una deuda flotante de más o menos 35 millones de bolivianos con empresas constructoras que vienen del 2023. Se han ido normalizando algunos pagos, pero muy pocos. Y a nivel nacional es donde ABC no contamos con ABC porque no hay empresa boliviana que trabaje con ABC.
Son ¿sí? chinas. Todas son extranjeras. Entonces, pero en Emaguas, en lo que es el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y otros, estamos hablando de 8 meses de atraso. No lo tenemos cuantificado porque las empresas prefieren cuidarse un poquito porque están en esas gestiones de cobranza y bueno, no es fácil cuando se hacen públicas las cosas, ¿no? Leí el domingo una entrevista que le hicieron a Javier y dijo: la alcaldía de Santa Cruz contrajo un crédito para pagarle a las constructoras, pero se utilizó en otra cosa. ¿Cómo es eso? La alcaldía municipal de Santa Cruz ha sacado 3 préstamos que tenemos conocimiento, 2 en el Banco Unión y 1 en un banco privado, que iban para el financiamiento de proyectos de infraestructura, con nombre y apellido de las empresas a las cuales iban. 2 de ellos no tenemos nada de información, pero en el último préstamo de 60 millones de bolivianos del Banco Unión, no se lo, cuando hizo el desembolso del banco, más o menos la mitad fue a pagar deudas de todo un universo de muchas empresas y lo demás no sabemos. Nosotros hicimos la denuncia porque las empresas ya desesperadas me decían: Javier, sabemos que en la lista estaba mi nombre y no me han pagado. Entonces esa denuncia la hicimos, fuimos al Consejo Municipal a invitación de la Comisión Económica, explicamos, y ahí nos enteramos que ya habían varios constructores que habían denunciado que les habían dado unas que se llaman letras de cambio, y nosotros analizamos y decimos: oye, tu contrato tiene mayor valor que esto, con esto estás validando de que te pasen al mes de mayo o junio para poder pagarte una planilla de lo que te deben. Entonces han jugado también con la desinformación y en muchos casos con la inocencia de algunos empresarios que no han, en su desesperación, han aceptado cualquier cosa que les den. Eso ya es un abuso. Nosotros vemos y nuestros abogados están trabajando porque estamos esperando que alguna empresa inicie un proceso legal para nosotros adherirnos, porque al ser nosotros una institución gremial no podemos iniciar un juicio porque no somos el directo interesado, pero sí podemos en defensa adherirnos a cualquier denuncia que haga una empresa. Lo último, Javier, complicada la situación realmente, y esto impacta en el empleo, considerando que la construcción es un sector que es muy dinámico y que genera tanto empleo. Estamos claros de que el activo más importante que tiene la industria de la construcción son nuestros obreros. Lamentablemente en esta situación las empresas han empezado a poder a desligar un montón de trabajadores. Están 3 o 4 trabajadores en las obras para que después no digan que hay abandono de obra, y lo demás ha quedado. O sea, estamos hablando de que son más de 1,5 millones de personas el 2019 que trabajaban en construcción, y ahora nosotros no llegamos más o menos a los más de 500,000. Si vemos el tema indirecto también, el 30% de la industria nacional depende de la construcción. El 22% de lo que es el comercio nacional depende directamente de la construcción. O sea, el impacto es brutal. Y lamentablemente no ha habido una voluntad política de ninguno de los 3 niveles de poder realmente solucionar esto. Ahora, no todo es malo, Tufi. Nosotros venimos trabajando hace varios años el hecho de lo que es la construcción sostenible. ¿Por qué? Porque tanto Europa como Estados Unidos tienen fondos muy grandes para exculpar su culpa del tema medioambiental y financian proyectos que tienen el tema de sostenibilidad. Nosotros con el PNUD ya hace 4 años estamos trabajando lo que es la construcción sostenible, de infraestructura sostenible, y hay 5,000 millones de dólares para Bolivia para poder financiar estos proyectos. Proyectos blandos que vienen específicamente. Ustedes demuestran que esa construcción, ese edificio, ese puente, esa escuela, tiene concepto de sostenibilidad y nosotros lo financiamos. No hemos encontrado voluntad política del gobierno nacional. Son los bonos para verdes, poder los bonos de oxígeno. Un sistema parecido, pero que viene directo a las inversiones. El banco extranjero, Banco Central, los dólares se quedan en el Banco Central, lo presta el banco, cualquier banco del sistema financiero, a las empresas en bolivianos a una tasa preferencial, y lo que se está peleando con esto es que haya también tiempo de espera, es decir, que yo no te pago desde el día que me prestaste, al mes siguiente tengo que pagarte la cuota. No, que nos den un margen para que podamos como sector. Y esto es muy fácil demostrar que tu proyecto está
dentro del concepto de sostenibilidad, un ahorro del 20% de agua, un ahorro del 25% de electricidad y el manejo de residuos, y tu proyecto, tu casa, puede estar dentro de este financiamiento. Esa es una forma que nosotros estamos trabajando ya, como te digo, hace 4 años, para poder inyectar dinero, dólares, en la economía boliviana y el sector pueda tener una medida anticíclica para esto. Lamentablemente no hemos encontrado la voluntad política, nos hemos sentado con el Banco Central, ellos están de acuerdo, Ministerio de Economía sí, pero lamentablemente ¿dónde topamos? ASFI. ASFI hasta ahora no nos ha dado respuesta. Hemos traído profesionales, hemos estado en foros a nivel nacional e internacional explicando cómo estamos trabajando, estando presente el Estado Nacional mediante ASFI, pero ASFI nos está bloqueando en este momento esta situación. Entonces nosotros carteamos todas las semanas, sí, porque es una gran posibilidad que tiene Bolivia, claro, de ingresar en ese mercado de sostenibilidad y, como te decía, ingresar esos 5.000 millones de dólares a la economía boliviana para que la industria de la construcción siga trabajando. Te abre un mercado inmenso. ¿Por qué? Porque la industria nacional también puede empezar a trabajar en este tipo de materiales, los reciclados y otras cosas que ayudarían a que esa certificación sea más clara. Entonces, estamos generando un nuevo mercado, queremos generar un nuevo mercado y lamentablemente, como te digo, la voluntad política es la que ha destruido en este momento esa posibilidad, ¿no?